Soy Colia Ramudo, estudiante de la promoción actual del Máster de Arte, Mercado y Emprendimiento que organiza la Escuela de Negocios Pons y la Universidad Complutense con la colaboración también de Hunters of Art. Vengo a hablaros de la oportunidad que hemos tenido a través de este máster y de la colaboración con la Fundación Pons de realizar la exposición que veréis llamada En Neto, Dinero por Amor al Arte. Y este proyecto, que nos ha entusiasmado mucho a lo largo de estos últimos 5 meses, surge en una de las clases del máster cuando se nos comunica que cabría la posibilidad de utilizar el espacio de la Fundación para hacer una exposición, con lo que organizamos un proyecto que involucrase a toda la clase, tanto artistas como comisarios, gestores, para hacer un proyecto integralmente gestionado por estudiantes y que nos permitiese profesionalizarnos en aquello que el día de mañana esperamos que sea nuestro camino. Por ejemplo, los comisarios, pues si en un futuro querían ser comisarios en este proyecto, serían comisarios. Quienes se querían encargar de temas más de museografía o de transporte, pues también se convertían en cabeza de equipo, por decir así, dentro de estas secciones, buscando profesionalizar cada uno de los diferentes aspectos que luego durante el máster hemos ido aprendiendo y de esta forma en este proyecto hemos podido materializar. La exposición cuenta con 10 estudiantes de la promoción actual del máster, invitando también a 2 del año pasado, haciendo así un foco en la estructura de apoyo que hay de los alumnos que han pasado por este máster, haciendo también una conexión entre ediciones pasadas y las presentes. Y la exposición habla de la relación entre arte y dinero. Una relación bastante controversial, plagada de desigualdades, donde mientras que pues por un lado tenemos las casas de subasta o las grandes ferias de arte, pues hablamos de cifras casi astronómicas de dinero, mientras que sobre todo aquí en España la precariedad en muchos casos se ve en la vida ya no solo de artistas, sino de todo un eslabón o de un engranaje del que forma parte la industria del mercado del arte, donde también hay transportistas, aseguradoras, museógrafos, curadores, restauradores, toda una industria que se ve a su vez precarizada o marginalizada y que juega en este mundo de opuestos en lo que es el mercado del arte. Es una placa conmemorativa que se llama justamente así, el hombre jaguar, que se utilizaba en la región de Colombia pues hace 800 años y que tenía un valor simbólico. Andrés vive en Madrid desde hace unos 10 años, pero a través de estas obras él lo que estudia es esa relación entre la forja de una identidad después de un proceso de inmigración. Él profesionalmente viene del mundo del branding, de la comunicación, y entonces readapta todas esas estrategias de marketing que ha ido trabajando siempre luego a su obra. Tiene una serie de incisiones grabadas, talladas con láser, con diferentes temas. Por ejemplo, en este caso pone oro, haciendo referencia a esa idea del oro perdido que quitaron los españoles, pero él no lo hace desde un punto de vista revanchista. Él estudia lo que es la utopía del exilio, porque él comprende que tanto como los españoles antaño fueron a Latinoamérica buscando ese dorado y ese futuro mejor, hoy en día los colombianos o Latinoamérica en general, como otros casos, vienen a España u otros países en espera también de ese futuro prometido, de esa liberación, de esa abundancia o de esa prosperidad y bueno, aplicando esa experiencia que tenía como diseñador y como consultor de branding, ha readaptado creando su propio lenguaje, una forma también reutilizando el lenguaje latino como para simbolizar esta mezcla entre culturas. Mi trabajo es un trabajo abstracto y la línea dentro de mi lenguaje forma parte como uno de los elementos más importantes. Esta pieza es un díptico que se titula Love, Sex and Wi-Fi. La exposición, como saben, habla un poco de la presencia del dinero y la economía en las artes. ¿Por qué Love, Sex and Wi-Fi en un contexto de economía? Yo creo que el amor y el sexo son mediadores en las relaciones hoy en día. El amor es un valor enorme porque el tiempo que dedicamos a una persona, ya sea nuestro amigo, nuestro familiar, nuestra pareja, el tiempo invertido en un mundo tan conectado, tan rápido, para mí es un valor enorme. Entonces, poner un poco del valor simbólico de estas dos cuestiones y el Wi-Fi como una arquitectura, como una estructura abstracta de la economía, como una estructura económica contemporánea. Y vamos, me inspiro mucho en lo que pasa en los muros, me inspiro mucho en el post-graffiti. La obra de Sonsoles, que es un conjunto de diferentes obras de grés esmaltada, también es obra cerámica. En este caso,
como muchos habéis visto, os recuerda al paso de Caronte. Bueno, justo hace referencia a ella. Se basa mucho en estudios de arqueología y de historias de microcomunidades también para luego plasmarlo a su obra. En este caso nos propone 20 émbolos a Caronte, solo que claro, seguramente os habría llegado la imagen de que se colocaban en los ojos, ¿no? Como aparece en la película Troya, pero históricamente en realidad se colocaban en la boca. Entonces ella se reapropia de esa verdad arqueológica, por llamarlo así, para resignificarla y le permite hacer una relectura sobre cómo hoy en día, a través del pago, puedes silenciar a alguien, puedes cambiar una opinión, cómo el dinero al final es el que decide qué sale o qué no sale de tu boca. Y luego aquí en el medio tenemos el bocardo, que es una pieza preciosa, que entronca mucho más dentro de su rama de producción actual, que ella trabaja creando una serie de cardos en los cuales integra una semilla que recoge además en una serie de fechas clave que son en el solsticio, y entonces a través de esta técnica pues bueno, mezcla aquí la boca con el cardo, que es además un elemento que la ha hecho también ganadora del premio de producción artística del premio de Ceramic Art. Y en este caso, en la parte de la transformación, tenemos a 3 artistas que utilizan diferentes elementos, ya sea materiales reciclados, ¿no? Esa noción es su práctica de transformación, como es el caso de Iñaki y el de Sveta, que ahora os comentaremos un poco más detenidamente, como es el caso de Mandy, que ella habla mucho más de una transformación introspectiva, una transformación personal, una transformación de la infancia a la adultez y la responsabilidad que eso conlleva, invitándolos también a continuar el camino. Siempre trabajo haciendo sinergias de poesía y de pintura. Normalmente, bueno, yo siempre parto de poemas que escribo sobre experiencias personales, emociones, sentimientos, como la parte más íntima y que menos solemos contar a los demás, pues yo siempre parto mis obras de eso y escribo poemas sobre eso. Esta obra quise además salirme un poco de mi zona de confort y hacer la primera obra instalativa que he hecho en mi vida. ¿Por qué os digo que es instalativa? Porque aparte de pintura, como podéis ver, tiene pues el mimbre y la racia que recubren la pintura, y esto es porque esta obra es un portal que cruza la dimensión de la infancia con el mundo adulto. Cuando ya te vas acercando a ese mundo adulto y cruzas el umbral, te das cuenta de que realmente cuando eras libre era cuando eras pequeño, y cuando eres adulto es como cuando empieza la realidad. Está girándose de me habéis engañado, esto no es lo que me habéis prometido, esto no es el mundo adulto que había soñado yo, y es un poco el que se descubra a sí misma. Por eso la obra se llama Por más que lo intento aún no me encuentro. En este caso tenemos el proyecto Site Specific, comisariado por María Moreno y llevado a cabo por Iñaki, y bueno, van a ser ellos quienes os cuenten mejor esto, que han hecho un trabajo como binomio, y bueno, y el resultado fascinante aquí tenéis. Mi nombre es Iñaki Van Roldán, soy creador artístico desde que salí de la facultad, porque empecé con una investigación sobre cómo, de qué manera poder reciclar plásticos extraídos de entornos naturales contaminados, con la colaboración de asociaciones que limpian estos entornos, pero aplicando las técnicas y procedimientos adecuados para poder crear y para poder intentar expresar algo. Tuve 8 años de investigación, por las cuales hice diferentes másters, y uno el MIA, que es el máster en investigación en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid, otro y aparte pues he desarrollado diferentes residencias artísticas, etc. Y gracias también al fin y al cabo a Nico y a María, que me propusieron esto, pues digamos que he podido alcanzar un lenguaje propio, un lenguaje plástico propio que se acerca más a lo que quiero desarrollar. Y entonces me dijo Iñaki, tienes que escoger una frase que es la que va a ir en la obra, ¿no? Y a partir de ahí justamente María escogió una frase de Camus que creo que acompañaba bien toda la problemática que tenemos los jóvenes en la actualidad con todo lo que está aconteciendo a nivel económico, a nivel social, a nivel geopolítico, a nivel particular, a nivel local, a nivel global, y expresarlo, digamos, buscar una frase que representase todas esas preocupaciones. Que sería, el artista es alguien que, confrontado con el absurdo de la existencia, decide continuar creando. La creación no es una forma de escapar, sino una forma de enfrentar lo absurdo, de darle un sentido propio.
Claro, tenemos que entender que esta obra, al fin y al cabo, procede de la preocupación de, como humanos, siempre intentamos o siempre entendemos como que desechamos cualquier objeto porque creemos que la naturaleza lo va a fagocitar, lo va a adaptar a su entorno, pero el plástico, aunque sea un objeto de consumo y desecho, no es capaz de reciclar la naturaleza y de darle un sentido propio a través de la obra artística, porque es un material que a mí me recordaba a nivel técnico, a nivel procedimental, a la capacidad de lo escultórico de mantenimiento y preservación a lo largo de la historia, porque tiene esas propiedades materiales. Y además, al ser barato, al ser polivalente, etcétera, después de una investigación larga, podía darle estos volúmenes a través de una técnica de investigación de 8 años, que es la que me ha permitido llegar hasta aquí, pues, digamos, desarrollar este proyecto. Estas 3 obras que veis aquí son parte del trabajo de Sveta Amova, una artista rusa residente en Madrid. Ella también, como Zeta Sokoriñaki, trabaja dándole una segunda vida a materiales reciclados, pero en su caso, como os habréis dado cuenta, se centra sobre todo en las pelotas de tenis. En este caso, con Golden Game, lo que nos propone es un juego de opuestos. Por un lado, tenemos a la pelota de tenis original, en la época cuando en la corte francesa hablaban del tenis o jugaban al tenis, hablando y pasándose a la pelota al grito de tené, ¿no? Como tenet, tenet. Y ahí nace luego la palabra tenis. Entonces eran pelotas con hilos de lana y esparto y diferentes tejidos vegetales, todos enrollados, y luego pues esta pelota primigenia contrapuesta con una pelota actual que ha hecho ella el molde a través de una pelota reciclada, hizo un modelo 3D sobre el cual luego le incrustó diferentes diamantes de un quilate y le hizo un bañado de oro, para no hacer solamente una relectura de presente y pasado, sino también de materiales más mundanos, por decir así, y materiales que se llevan en la industria del lujo. En su obra Raíces, Sveta sigue haciendo esta investigación en torno al pasado del tenis y nos ofrece este trabajo que tiene una parte muy estética pero otra conceptual, donde diferentes pelotas de tenis recicladas las integra con estos hilos de lana, como os comentaba en un principio, estos hilos que se utilizaban para elaborar esas pelotas primigenias, y que luego ella ha desarrollado su propia pelota que ha integrado aquí dentro. Lo que le lleva también a un discurso sobre la sostenibilidad y el tipo de materiales que hoy en día se usan. Como decíamos en un principio, si la lana y los materiales vegetales se pueden descomponer a una velocidad muy rápida, las pelotas sintéticas de hoy en día son su contrapartida. Esta pertenece a una serie en la que ella lleva trabajando un par de años, que se llama Tennis Reborn, en la que ya no juega tanto con esta idea entre pasado y presente, sino juega más bien con la vinculación del mundo de lo matérico y más mundano, como decíamos antes, y la parte del retoque que lo llevaría hacia una industria de lujo. Son una composición hecha a base de pelotas recicladas que luego ella imprima y pinta por encima con acrílico, y en las cuales en el centro de la composición ha metido una pelota de la Mutua de Open Tennis de Madrid, que está firmada por Arina Sabalenka, que fue una de las Grand Slam del tenis. Entonces juega mucho con esta idea de cómo a través de una firma puedes revirtuar o cambiar la percepción y el valor de una obra de arte, cómo juega con esa idea de coleccionismo, esa idea de fanatismo vinculado a las celebridades y bueno, y lo vincula luego toda su práctica artística. Estas piezas reciben el segundo piso de la exposición, que hablan de la transformación y de este camino que recorre el artista, personificado por la figura del héroe. Y les quiero comentar un poco acerca de la obra. Se llaman Piano Bull y en este caso están hechos con bronce, pulidos. El significado, el valor simbólico de la pieza, yo lo resumo en una mezcla muy poderosa, que es la mezcla de la sensibilidad con la fuerza. La sensibilidad de la música con la fuerza del animal. Pero no hablo de una fuerza física, hablo de una fuerza más espiritual, de una fuerza más interior, de una capacidad un poco más de introspección y de exploración de adentro, de lo que hay adentro de uno, que de fondo es lo que hace un pintor, un artista, un escultor, explora como un explorador. Agradecer a la Fundación TOMS, agradecer a su generosidad por brindarle el espacio y a la gente que dirige este máster, que nos está dando tantas herramientas para lo que es el futuro y el presente de nuestra carrera.
Estas 9 obras que veis aquí son el resultado de la investigación que realizó Claribel González. Es también su primera exposición y ella es una artista digital que trabaja a través de fotografías que toma de elementos cotidianos, le interesa mucho las formas, las luces, los volúmenes y luego a través de diferentes softwares con su ordenador las va modificando. En este caso, parte de lo que es el billete como objeto, si os podéis dar cuenta, esto en realidad son fajos de billetes que ha ido deformando, apilando, moviendo y que en ese trabajo de reestructuración o de recomposición sobre la figura del billete ha terminado creando una serie de cartografías que pues os habéis dado cuenta que solo manejan el blanco y el negro. Y esto es algo intencional, porque en el mundo en el que vivimos parece que hay una dicotomía o un maniqueísmo entre bien y mal con lo que respecta al mercado o al dinero, ¿no? El dinero como ese ente maligno o todo lo contrario. No existen blancos y negros, no existe un bien y un mal, sino todo ese entramado de laberintos, de decisiones, de experiencias diferentes y tanto como te puede dar lo mejor, te puede dar todo lo contrario. Entonces un poco esas 9 obras nos van plasmando esas diferencias, vivencias que ha tenido con el dinero y cómo han ido representando tanto cosas buenas o malas y cómo lo ha sido dejando por aquí en su formato digital. Y como os comentaba cuando estábamos arriba, ¿no? Pues tanto Iñaki, Gaby, Dafne, Mandy, Clary, también Paola de cierta manera, han sido gente que han aprovechado esta oportunidad pues, para dar un pasito adelante dentro de lo que era su experiencia artística o su lenguaje y esto es uno de esos resultados.